más información. Y ahora estamos en comunicación telefónica con el economista, el prestigioso economista Fabián Medina, quien tiene la gentileza en esta mañana de atendernos. Fabián, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Fabián, obviamente que los temas son muchos, obviamente rondan en torno al tema del dólar, la inflación, congelamiento de precios. ¿Cuál es tu mirada de esta situación que estamos en este momento atravesando? Mira, vamos a ir desgranando de uno, pero todos se cruzan los datos al final. El tema es el siguiente: vas a llegar con un dólar, calculo que durante esta semana 205, 210, ¿sí? Sí. Y después se va a terminar volviendo a caer a 170, 168, porque está caro. Aparte es un tema de cruce de empresas que tienen que ver con el tema del congelamiento, que el congelamiento en sí mismo no sirve porque es una medida de muy corto plazo. Pero si lo aplicás, lo usás como herramienta para llegar a una mesa de diálogo, de consenso y establecer políticas económicas futuras desde enero, por lo menos 4 o 5 años, y que asegurás que el próximo gobierno la sigue, y digamos que podría servir bajando los niveles. Mira, por dar un dato, el viernes pasado, ya con una semana de congelamiento, no había los precios del congelamiento en los supermercados, ¿sí? A hoy, los precios ya están en un 70-80% de los precios del congelamiento, ya están adecuados al congelamiento. Hay las latitas de agua que bajaron de 66 a 34 pesos. Paquete único, no los paquetes de 3, de 5. El paquete único de la galletita estaba a 66 pesos. Ahora está a 33, la que está en el congelamiento. Gaseosas no son aguas saborizadas con un poco de gas. Estaban en precio de congelamiento. Y el agua mineral de 2 litros que estaba a 104, 105, el congelamiento lo puso en 93 y ese precio que tiene ahora. Lo que sí desaparecieron son las ofertas propias del supermercado en esos productos, ¿no? Pero sí, bueno, se están acomodando, o sea que vas a tener una inflación por sí misma, calculo yo que va a ser una inflación de 2% o menos en cuanto a lo que es el precio, la inflación de octubre. Tendría que ser eso porque te bajó de, por ejemplo, esa galletita bajó de 66 a 33. Y el agua bajó un 10%. Es un dato, a ver, si bien vos decís no alcanza el bolsillo, pero es una mejora por lo menos en forma temporal. Ahora sí, después del 14 que se juega la elección, vas a tener que sentarte a dialogar en serio. Hay muchos sectores de la oposición que se van a sentar, hay algunos que dicen que no y se van a sentar, y hay algunos que dicen que no y no se van a sentar. Lo mismo los empresarios se van a sentar todos, los sindicalistas se van a sentar todos, y estimo que hasta la parte religiosa, porque ya no es la iglesia católica, sino todas las miembros de las religiones se van a sentar también. Entonces vos, más allá del resultado electoral, ¿no?, del resultado político, sí, de las elecciones, vos creés que a partir del día lunes todos aquellos referentes de nuestra comunidad tienen que sentarse a delinear cómo va a ser la economía para adelante. ¿Cómo va a ser el país para adelante, no la economía? La economía está dentro del esquema de país, obviamente que es muy importante, porque el bolsillo de la gente es lo que te marca la agenda. Pero, a ver, anoche salió aprobada como ley el etiquetado frontal o la ley de alimentación saludable, si la querés llamar, como de las dos formas lo mismo, en el cual tenés las sanciones normales de multas, de clausura, pero también tenés sanciones que aquel que seas que no cumpla con la ley y sea sancionado, no puede ser proveedor del Estado en ninguna de sus versiones, nacional, provincial, municipal, por 5 años.
A ver, no genera problema en las empresas alimenticias. ¿Por qué? Porque las empresas alimenticias se sentaron con las bancadas, expresaron sus posiciones y hubo correcciones antes de salir del Senado ya. Antes de salir aprobada en el Senado hubo correcciones y desde ahí se tomaron pequeñas modificaciones y entraron todas las empresas. A ver, el etiquetado frontal no está solamente en Argentina, está en Argentina, está en Brasil, está en Chile, y ningún país tuvo problema de producción ni de caída de empresas. Todos los que dijeron de simplemente a los efectos de generar un poco de marketing político y generar una agresión y generar a la gente. A ver, hay que estar tranquilos. Yo creo que toda ley es necesaria y toda ley es perfectible. No sé si se entiende. Es necesaria porque la tenés que tener. Después, si hay algo mal, se corrige. ¿Cuál es el problema? Se corrige y lleva menos tiempo corregir una ley que hacer una ley nueva. ¿Dónde radica el problema argentino de la inflación, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, no es en sí mismo la inflación, sino que la inflación es una consecuencia, es un efecto, una consecuencia, no es la causa. El tema argentino de la inflación de los últimos 50 años, ¿sí?, pasa a partir del año 75 con el nivel de dolarización. Empezó a meterse de lleno el tema dolarizador, hubo endeudamiento y el endeudamiento trajo la inflación. El tema es que a partir del año 91 esa dolarización de hecho la legalizaron en leyes. Y ahora, cuando viene un gobierno que está de acuerdo con no usar los esquemas de producción locales, recurre a esas leyes del año 91, 92, para, típico argentino también, ¿no?, típico nuestro, ley de menor esfuerzo, porque es mucho más fácil conseguir los costos de una empresa, de un producto a nivel internacional, y desde ahí calcular la ganancia, o sea, valor internacional, o sea, dólar, que hacer costos locales, porque nadie quiere ponerse a hacer costos porque dicen que es muy caro. La realidad es que no es tan caro. Una lista de costos lo hace una vez por año, se revisan los 4 y los 8 meses, y después se van haciendo modificaciones, nada más que eso. No es tan caro, es una sola vez que el estudio grande y después se van modificando y se van haciendo variaciones y se va corrigiendo, como toda política comercial o pública en este caso. Entonces, volviendo al tema del congelamiento de los precios, Sí. perdón, ¿es un instrumento político del gobierno para que...? Es una herramienta que cualquier gobierno la puede usar. Sí. Si lo usas como fin en sí mismo, o sea, más allá de una herramienta, como una política pura, no vas a tener resultados, porque cuando se termina el congelamiento, sea de 3 meses, de 6, de un año, al otro día te caen todos los precios ajustados, ¿sí? Pero si vos lo usás como herramienta para llamar al diálogo, y estás en medio del diálogo y se te vence, y a lo mejor lo prorrogás por 3 meses más, con un 4, un 5% de incremento en los valores, porque nadie es un necio de negar que no tenés que aumentar los precios, pero tampoco subirlo, como fue este caso entre el 5 y el 15 de octubre, un 10% todos los valores. ¿Ves? Si lo subís 3-4% y lo dejás fijo por 3 meses más, para terminar la mesa de diálogo, se puede hacer y hay consenso de todos. Entonces, desde ahí, cuando salís, ya vas a establecer pautas mucho más directas, mucho más sanas y una economía más sana. Vos tenés que sanear la economía, porque vos tenés un 70% de la economía dolarizada y un 30% en pesos. El problema es que el 30% en pesos es el total de la economía de los laburantes. El laburante cobra en pesos, no cobra en dólares. Y te venden los productos en dólares, o sea que es muy complicado tener una economía sana desde ese punto de vista. Y el empleado, el laburante cobra en pesos, quien vende tiene que cobrar mayoritariamente en pesos, ¿sí? Y hacer costos
el precio el precio de costo tiene que ser pesos, no precio de costo en dólares, pasarlo a pesos y después vender en dólares y pasándolo a pesos. Eso es lo que te genera las distorsiones económicas en el país, sobre todo en los últimos 30 años. Cuando creímos la ficción de la convertibilidad del 1 a 1, ¿no? Es decir, para por ahí poner un ejemplo concreto, uno gana en pesos, pero tiene que comprar un celular, el cual el celular está en valor dólar. Y mira, vos tenés un celular de gama media, lo tenés en 45.000 pesos. 45, 60, ¿sí? Sí. Y un celular de gama alta lo tenés arriba de 120. Sí. O sea, básicamente alguien que cobra un sueldo promedio, 60.000 pesos, que vamos a poner un sueldo promedio. Exactamente. 60.000 pesos, que es el sueldo del empleado de comercio, en mano. Sí. Con cuando está registrado con todo. Y mirá, vos no podés gastar 10.000 pesos por mes en 12 cuotas. Aparte no te lo venden en 12 cuotas, te lo venden en 6. Tenés que gastar 20.000 pesos de 60 para comprar un celular. Es un ejemplo que hemos puesto, pero que me parece importante recalcarlo. Es entenderlo, porque si vos vas a gastar 20 de 60.000 pesos que cobras, quiere decir que vos con 40.000 pesos te arreglarías. Si nadie se arregla con 40.000 pesos para vivir, te tenés que alquilar sobre todo. Porque hay una gran distorsión de precios. Y no solamente en el tema celular, por ejemplo, en el calzado, o sea, hay muchos ejemplos. Lo que más subió desde noviembre del 2020, la fecha es la parte de vestimenta y calzado. Recordemos que del 20 de marzo hasta octubre, todas las casas de ropa, o sea, vestimenta y calzado, estuvieron cerradas. Parece ser que desde noviembre para acá quisieron ganar todas las que no pudieron facturar entre marzo y octubre. Así no se hacen las cosas. Pero bueno, serán sancionados por la misma gente, porque hay gente que no te puede pagar la gente una zapatilla de 25.000 pesos. Hay gente que sí la compra y de lo que Dios quiera. Pero no todos. El normal de la gente no lo va a comprar. No todos no pueden adquirir así, a esos valores. Exacto. Por eso, exacto. Vos no podés tener una remera a 7.000 pesos. Una bestialidad. ¿Qué tiene una remera para tenerla a 7.000 pesos? Entonces, el 15, el 16 de noviembre, el 17 de noviembre se vienen charlas, discusiones entre todos los que de alguna manera tienen poder de decisión en la Argentina, y en base a eso, ¿vos sos optimista sobre esas charlas? Yo creo que va a ser positivo, vas a establecer un canal de diálogo, obviamente a partir del 15 de noviembre tiene un cambio de esquema en lo económico y en lo social, poselección, para que no digan que es electoralista. Un esquema en el cual lo social lo vas a tener manejándolo con el pensamiento de Máximo Kirchner, con Juan Zabaleta, y lo económico va a ser lo que, vamos a dar con nombre y apellido para que la gente entienda más la posición que era la economía del Frente Renovador 2015. Con los economistas que tiene Sergio Massa en las áreas económicas, con un área económica vuelta a ser como era hasta antes de todo esto, no repartida en 5 o 6 fracciones, sino unificado el Ministerio de Economía. Y posiblemente tengas cambios en el Banco Central también. ¿Y vos crees que está agotado ya la permanencia de Guzmán en el Ministerio? No, nadie dice que esté agotada. Simplemente que tenés que dar paso del salir del esquema de lo económico internacional de la deuda, porque vas a tener definido el tema FMI, para darle paso al crecimiento a nivel local, porque vos vas a tener 5 años sin pagar y entonces vas a tener que acumular. Es lo que llamamos nosotros una acumulación de capitales. Empezar a generar actividad económica, recaudar más por actividad, y que desde la actividad empiece a crecer el país y empieza a generar recursos que queden como reservas de valor en el Banco Central. O sea que vos sos entonces
optimista, volvamos a repetir la palabra, con respecto a Mira, una... yo creo que si vas a terminar los valores del año con un 1,5, 2% de inflación, puedes estar en 40, 41. 42 como mucho, no llegas ni siquiera llegas al 45. Y el año que viene, con un cambio de política económica más sana, podés bajar a 35 puntos de inflación, un poco menos tal vez. Pero eso, hasta tanto no venga el nuevo proceso económico, no te lo puedo definir el número total. Bien. Y está entonces a la vuelta de la esquina el acuerdo con el fondo. El acuerdo, a ver, cuando yo venía diciendo desde marzo que el acuerdo estaba cerrado, me llamaban de loco, de paranoico, de exceso de optimismo. Desde marzo a la fecha, el Ministerio de Economía ya dijo 3 veces que está cerrado y el presidente también. Se están definiendo algunas cuestiones muy chicas, muy chicas para la general del acuerdo, que son cuestiones grandes. Primero, la primera que ya está cerrada es que en caso que el Fondo Monetario pase los programas de 10 años a 15 o 20, Argentina pasa en forma automática a ese nuevo programa, ¿sí? Lo que se está definiendo ahora es bajar la tasa de sobredeuda del 4% al 1 o al 1,5. Yo creo que Argentina va a lograr por lo menos un 2 sobre ese del 4. Bajarlo a 2, lo cual son alrededor de 5.000 millones de dólares menos de pago en algún momento, si hay que pagar. Y eso no se va a estar anunciando muy lejos en lo que falta de acá a la selección. No debería, porque ya está todo el tema listo, todo el ok. Fabián, con respecto a los días o el tiempo que se viene, hablabas recién de la parte social, ¿no? ¿Eso es a lo que más se va a buscar darle hincapié? A las dos cosas juntas, a ver, nadie, no puede dar prioridad a uno al otro, porque en un país como el nuestro todo es prioritario. Es prioridad la parte social, es prioridad la parte económica. Es necesario salir del esquema de planes sociales al plan del trabajo. Para eso es muy conveniente un puente del empleo, que era proyecto de ley, salió por decreto de necesidad de urgencia, en el cual, a ver, vamos a aclararlo, no es que la gente va a trabajar y se va a bajar el plan social. La gente va a trabajar, se le va a dar la plata del plan social a la empresa y la empresa va a pagar la diferencia entre el plan social y el salario de convenio y las cargas sociales por esa diferencia. El trabajador va a cobrar el sueldo de bolsillo y en caso va a mantener el plan social por un año y si lo llegan a despedir con el simple telegrama va a ANSES y recupera su plan social. Porque están diciendo cualquier barbaridad del tema. El tema se maneja de esa forma. Bien. Fabián, creo que hay errores no errores, creo que hay que comunicar completamente el tema. Eso sí, el dato. ¿Dónde falla la comunicación? ¿En el gobierno o en algunos medios que aprovechan sus intereses para mal comunicar? Yo creo que por el lado del gobierno se tiene que comunicar la totalidad, ¿sí? Y por el dato de algunos medios, a ver, no es que yo voy a culpar a todos los medios, algunos medios que aprovechan esa no comunicación total del tema para llevar agua para su propio molino, tratar de hacer enojar a la gente. O sea, y generar un tema social cuando no lo existe. No digo que hay problema social cero, no soy un negado, pero no hacer enojar a la gente, no poner pobres contra pobres, porque la realidad es que somos un país empobrecido y están buscando poner pobres contra pobres, por un beneficio económico o un beneficio empresario. Las empresas que están jugando con el dólar resulta ser que entre enero y junio ganaron 14.000 millones de pesos. Y son 3 empresas alimenticias. Y esos son los que están jugando a razón de 5.000 millones de pesos por día con los bonos y con el mercado blue. ¿Cuáles son? Por eso ya salió por televisión, son Arcor, Ledesma y Molinos. Las 3 empresas más grandes, digamos, digamos de venta de comestible, para que se entienda. Exacto. Aparte lo puedo decir yo porque ya salió en televisión publicado el viernes pasado, con nombre y apellido y los números.
Están, esto se resuelve, o los dejás terminar de que jueguen, que gasten toda la que tienen, con lo cual ahí llegaría hasta 2.10. Y si la Comisión Nacional de Valores revisa los que están comprando bonos, porque no podés ver quiénes están comprando dólar blue, pero sí podés ver quiénes están comprando bonos, y en base a la normativa los sancionás porque no se puede comprar más de 100.000 bonos mensuales. Entonces, desde ese punto de vista, los sancionás a esas empresas y no les permitís cotización en bolsa y los sancionás de distintas formas a nivel económico, en el cual las sanciones cuando vos tenés que sancionar, las sanciones no tienen que ser flojas, tenés que sancionar en serio, porque si vos sos flojito lo van a seguir haciendo van a seguir agrediendo, entonces tenés que sancionar fuerte. Si vos sancionás eso, ya directamente lo podés cortar en 200 y que vuelva a caer. En algún momento se tiene que terminar, más allá de las cuestiones ideológicas, estoy hablando, yo estoy hablando de las cuestiones económicas. Yo estoy hablando económico, financiero, y lo que es normal en cualquier país del mundo, que se cumple la normativa, y el que no cumple la normativa es sancionado fuertemente. Se tiene que terminar la especulación, no de todos, pero sí de algunos empresarios que especulan contra el país. Especulan porque no les gusta la política económica de un gobierno, pero resulta ser que este gobierno en 6 meses ganaron 14.000 millones y hace 3 años atrás estaban a pérdida. Fabián, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, José Luis, un gusto, como siempre. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Chao. Bien, así pasaba entonces el economista Fabián Medina en esta mañana con nosotros